Su casa era infinita, de distancias y silencios, entre ventanas y murallas, entre las que serán y las que ya no estaban. Ella se perdía en las islas, apenas se encontraba a sí misma. Pero sola no estaba, otros ecos llamaban a ver más allá, los mundos al interior. Así fue como un día abrió la puerta entreabierta y se volvió otras historias en una constelación. 11ª versión Festival Cine de Mujeres, gratuito y digital, del 23 al 28 de marzo. FemCine 11, cine que reúne. Cineforo, Centro para las Humanidades UDP. ¿Pero tenerlo para qué? Tener o no tener. España, Alba Morín. O sea que si decida tener un hijo me iba a arrepentir y que si no, pues también. Yo también. Pero claro, es que el mundo gira y es una pena, como no se cambie todo. ¿Cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva actividad de esta 11ª edición de FemCine, estos espacios que son centrales para nuestro festival y que están en el corazón del sentido de por qué hacemos FemCine, que es conversar, dialogar, encontrarnos a partir de películas que nos proponen temáticas que creemos están en debate en nuestra sociedad. Tenemos unas maravillosas invitadas y una estupenda moderadora, pero antes de ir con aquello, bueno, soy Antonella Esteves, directora de FemCine, y quiero darle también la bienvenida a su casa, derechamente, al director del Centro para las Humanidades de la UDP, Manuel Vicuña. Manuel. Gracias, Antonella, Alba, por acompañarnos, por poder ver tu película, Mariana y Galia, por conducir un poco la conversación que se nos viene. Gracias a FemCine por darnos la posibilidad de colaborar. Nosotros venimos, digamos, el Centro para la Humanidad está heredando una colaboración ya, no sé si histórica, pero que tiene alguna trayectoria con FemCine. La idea es seguir con ese vínculo en adelante. Dos palabras sobre el centro. El centro precisamente quiere de alguna otra manera unir actores culturales ajenos al mundo universitario con el mundo de la academia, que a veces sufre de un ensimismamiento extremo. Y colaborar con FemCine es una manera y una oportunidad de hacer precisamente eso, en el entendido o con una aproximación al cine no solo como una expresión artística, sino más bien como un detonante de conversaciones de interés público, como algo que de alguna otra manera nos produce la inquietud necesaria que conduce al sentido crítico y reformula el repertorio de lo visible, haciendo manifiesta cuestiones que antes habíamos pasado por alto. Así que, nada, pues muy contentos de poder participar de esta actividad y hasta aquí llegué yo, le toca a Galia. Sí, bueno, queremos darle las... Sí, ahí vamos pimponeando, ¿no? Y a mí me toca presentar a la Galia, que es directora de Culturizarte, un espacio dedicado a difundir la cultura y las artes en nuestro país y un socio clave de este Festival de Cine de Mujeres, y me encanta que Galia pueda llevar esta conversación, así que ahora me despido yo y dejo a Galia a cargo junto a nuestras maravillosas invitadas que ella va a presentar. Muchas gracias, Galia. Gracias, Antonella, muchas gracias. Bueno, bienvenidas Alba y Mariana. Alba Morín es la directora del documental Tener o no tener, que se presenta en FemCine, y Mariana Gava es de la UDP, que va a participar en la actividad, la directora de la División de Género de la UDP. Queríamos conversar sobre este documental que es súper interesante, que aborda a través de testimonios de distintas personas, hombres, mujeres, la decisión si tener o no tener hijos, de ser o no ser padres o madres, que es una mirada bien interesante porque es un documental que aborda la temática de decidir, de tener esa opción de la paternidad o la maternidad.
Alba, cuéntame cómo llegaste a esta historia. Si es una historia bien personal que partió desde tus inquietudes y cómo decidiste traspasarlo a este documental. Pues en realidad viene de que, bueno, con la otra parte del... Bueno, en realidad no quiero hablar de protagonistas y no quiero sentirme yo protagonista de la película, aunque sea muy personal, porque mi idea era salirme de ese lugar y simplemente mostrar diferentes voces que dialogan entre ellas de una manera fluida. Bueno, pues eso más trabajo de montaje. Pero la cuestión es que me daba como mucho, iba a ser un corto lo primero, porque jamás pensé en hacer algo de hora y media, pensaba que no iba a funcionar en absoluto, algo tipo caras parlantes, que así se llama, no pensé que fuera posible, no me lo planteé. El caso es que luego fuimos grabando y yo me di cuenta de que eso en un cuarto de hora se quedaba corto y podía aparecer incluso algún anuncio de Coca-Cola, de Benetton, y no era para nada lo que mi intención. Y entonces, como damas de sí, pero todo el mundo decía, es una locura, como mucho 40 minutos, como muchísimo, y es como que no, que es que se queda corto. Y entonces, ¿cómo surgió? Pues surgió de que yo realmente, mis trabajos previos tienen más que ver con el videoarte, por así decirlo, nunca había, de hecho no me gustaba grabar ni hacer fotos de caras de gente, ni grabar a gente, me parecía como un poco falta de respeto, yo lo vivía así, yo además de grabar reflejos en agua y cosas así. Bueno, el caso es que con Robert pensamos, él graba por su lado, yo hacía cosas, ¿no? Y vamos a hacer algo juntos, y surgió de mí, es como, bueno, vamos a hacer un documental, además sentados en un sitio que se llama La Laguna de las Madres, nada menos, y es como, pues, ¿de qué podemos hacer algo juntos? Porque nunca hacemos nada juntos, ¿no? De filmar y tal. Pues un documental así. Y entonces realmente la idea es verdad que fue suya, de, pues ¿por qué la gente te dijo? Pues ya está, pero vamos, que me costó sacarle la idea de hacerlo juntos, tal. Y fue ahí de una manera muy casual, y entonces ya sí que lo fui impulsando a empezar a grabar, ¿no? No sé, gente que a mí me transmitía vida de maneras muy diferentes, y entonces eso iba a ser un corto, y entonces la cuestión es que yo quería como que fuera algo más profundo y más intenso y más personal. Entonces, si la idea era, bueno, mostrar gente que contrastara entre sí, haciendo esta pregunta, pues ya es como, no, es que yo quiero mostrar que se me mueve a mí, que tengo 36 años y que siempre he pensado que iba a ser madre en un futuro, porque yo creo que de niña me hacía listas de nombres para poner a mis futuras hijas, interminables, y claro, llega un punto que dices, bueno, pues ¿cuándo, no? Porque dices más adelante, y ya es como, pues no sé, en qué momento, ¿no? Y entonces, bueno, un poco por ahí. Súper interesante. Bueno, Mariana, desde la perspectiva también de dirigir el Departamento de Género de la UDP, esta película es súper particular en el sentido de que aborda no solo, siempre el tema es que si la madre es la que decide si tener o no tener hijos, Sí. Y pocas veces se les pregunta al padre, porque el padre de repente, o sea, como que nunca es tema si un padre quiere ser o no padre. ¿Cómo lo ves tú, que la visión también de cómo Alba incorporó a los hombres en este documental? Claro. Bueno, buenas tardes a todas, muchas gracias, muy feliz de estar acá. Yo creo que es interesante, pues desde mi perspectiva, yo creo que recuperó bastantes voces de varones. Pasa que lo que yo vi es la diferencia de este tener o no tener, que para las mujeres es un ser o no ser, ¿no? Al estilo Hamlet. Yo creo que ahí hay una diferencia aún. Yo escuché muchos testimonios de varones con un deseo de ser papás, otros no, pero yo creo que todavía en términos de género hay una diferencia, porque la maternidad es casi sinónimo de feminidad. Entonces, ¿por qué hay que hacerse la pregunta? Porque está dada por obvia, porque el deseo de ser mamá es como la gravedad, es como una obviedad. En cambio, el no deseo tiene que ser explicado, y yo creo que ese no deseo aparte nos remite a algo muy fuerte, porque es muy difícil de pensar el no deseo cuando vos estás en el documental, en la película, una de las participantes hablaba esto del instinto, cosa que para mí claramente no hay ningún instinto. Así que yo creo que lo que sucede es un poco eso, pero sí estoy pensando que en términos de los cambios que han habido, ¿no? De cómo las mujeres hemos ingresado masivamente al mercado de trabajo remunerado, a estudiar, etcétera, sí sabemos que los proyectos de maternidad, en aquellos casos donde hay capacidad de autonomía para decidir, ¿no? Porque eso, no todas las mujeres tienen
autonomía sobre su cuerpo, control reproductivo como para poder decidirlo de esa manera, pero en los casos que sí, yo creo que la demora en las mujeres, al estilo de Alba que se pregunta tener o no tener, por qué, cómo articulo esto con todas las demás áreas de mi vida, de interés que me hacen mujer, yo creo que ahora ellos están empezando a hacer la pregunta. Yo me imagino que tiempo atrás no se hacía mucho la pregunta, porque era una pregunta de ellos, ¿no? Era como era una obviedad, que nosotros íbamos a decir que sí, y ellos ahí estaban, y aparte con un rol paterno muy basado en ser proveedor, entonces el grado de tiempo dedicado a la tarea paterna es distinto, y eso los testimonios de la película, ahí Alba eso lo capta muy bien, porque yo creo que lo que queda claro es que para muchas de las mujeres, tanto las que tuvieron como las que no tuvieron hijos en la película, el tema está en costo en la autonomía, en la libertad y en la posibilidad de desarrollarse plenamente en otros. Hay ahí como un no, o soy mamá o soy profesional, artista, X, otras cuestiones. En el caso de los varones yo no vi ese o. Vi una preocupación por el dinero, estaban preocupados cómo iban a mantener, claro. ¿No? Sí, había un tema de varón proveedor, pero no un tema que yo sintiera que fuera a nivel como identitario, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía hay una diferencia importante, y yo creo que por eso nosotras tenemos ahí esta pregunta que parece que articula ¿no? Es como una bisagra clave, es como un hito, ¿no? Porque aparte, como decía hace un rato Alba, también esto del arrepentimiento, en el caso de la maternidad, tiene un costo altísimo. Los varones se arrepienten y desaparecen, ¿o no? Eso es pan de cada día. Las mujeres que desaparecen son muy castigadas. Sí, es verdad. Oye, Alba, ¿cómo crees crees que pasa cuando tú muestras esta película? ¿Qué te comenta la gente? ¿Se abre un debate? ¿Tú crees que la gente se cuestiona más cosas? ¿La película logra llegar a alguna conclusión o tú crees que deja como el camino más abierto? A ver, yo lo que quería mostrar, si es que quiero mostrar alguna conclusión, es que no hay respuesta, que cada uno tiene que encontrar su propia respuesta, y también es un modo de mostrar que es una pregunta que nos interpela a todos y que es muy obvia y no nos hacemos, y que igual que eso, hablando de que se habla de que es una cuestión de instinto, de deseo, o sea, en la peli lo comentaba casi todo el mundo en esos términos, ¿no? Pero es como, vamos a ver, porque es algo tan indecible que no se puede pensar. O sea, a mí me deja perpleja eso. Igual que tomamos una decisión importante, como por ejemplo, qué carrera estudiar, por ejemplo, es importante, pero podemos pensarla, aunque salga de un deseo, ¿no? Pero es que este tema, claro, o se asume que sí, por supuesto, o bueno, o se va dejando, y es que bueno, también hay casos en la peli, claro, que hay gente que es como, bueno, pues no ha surgido, o tal. Eso también me gustaba que saliera. Pero me parece muy increíble que es algo muy profundo que a la vez no nos hacemos, no sé. Y que no pretendía mostrar eso, o sea, quería mostrar como que es no sé, que la vida se dice de muchas maneras y que cada uno tiene que encontrar su respuesta. Es muy típico todo el mundo que dice, no, tener hijos, bueno, no me gusta decir tener hijos, aunque la peli se llama así, porque el título como que entraba muy bien, pero me gusta más de hablar de ser madre, no ser madre, de un ser. De hecho, cuando le pregunto a mi gata Runa, porque lo de los gatos es un tema muy importante en mi vida, y realmente para mí son mis hijas, ¿tal? Y entonces sí que yo no le pregunto, ¿a ti qué es lo que más te gusta de ser madre, Runa? No hablo de tener hijos, pero bueno, la peli entró así el título y ya está. Pero sí, sobre todo es mostrar una multiplicidad de mundos y también mostrar cómo dialogan entre ellos, encontrar diálogos entre gente que a lo mejor no tiene nada que ver, que por otra parte tampoco es que buscar hacer un trabajo de investigación, tendría que haber buscado una muestra, o sea, no muestra, no esa no es la palabra, pero quiero decir, la gente también es muy, aunque pretendía que fuera variada, también tiene una determinada ideología, tal vez en general. Hay bastantes artistas, o sea, pero es que, claro, es que mi problema era cómo cortar. Si es que yo ya tuve una peli de hora 40 y para mí era intocable. Yo ya no podía recortar nada. La dejé en 1.28, pensaba que era imposible. Yo ya, además lo digo en algún momento de la peli, duele cortar. Si es que para mí cuando hablo de que para mí es mi hijo, mi hija, es que es verdad. Que por eso con Robert
como él no se lo tomaba así, pues eso fue la clave de todo, que para mí es, mis obras son mis hijos, y él no, y entonces me involucraba más yo, por eso fue la discusión. Bueno, me he ido del tema. Sobre eso que mencionas de la diversidad de miradas, ¿cómo fue la elección de los personajes que dan su testimonio, que elegiste para la película? Sobre todo era gente que a mí me transmitía vida de formas muy diferentes, pero para mí la verdad es que me parecía gente que tenía una luz muy especial, en realidad. O sea, hay muchísima gente que no está, que también y gente, no sé, pero es gente que yo intuía, es una cuestión de intuición, de pensar que tenían cierta frescura que yo quería mostrar, porque luego pensando más adelante, como que realmente yo lo que quiero es un poco romper los límites entre arte y vida con esta peli, o sea, que el espectador sienta que pueda dialogar, que están igual de cerca que yo de ellos o ellos entre ellos, que los mismos personajes, como que sea un diálogo un poco de todos con todos, o sea, eso ya pensando en lecturas, pero que implícitamente esa idea sí que estaba ahí. Y entonces me parecía que tenían expresaban cierta cercanía, frescura, también como yo me posicionaba al entrevistarlos, porque yo iba claro, o sea, totalmente sin micrófonos de contacto y con la cámara en plan como si pasara por ahí, y a veces encuentros muy breves, pero realmente era intencionada buscar que no se cortaran con la cámara, y buscaba exactamente eso, y por eso entran momentos en los que, por ejemplo, se cuela una vaca o cosas así, que esos momentos en los que la vida se confunde con la vida y con el arte, pues me interesaba mostrarlos, y al final yo quería mostrar eso en el fondo, más que llegar a respuestas, quería buscar eso en realidad. Perfecto. Mariana, bueno, últimamente hemos visto que este tema está entrando de a poco, bueno, sobre todo en Chile cuesta mucho más que en Europa, el tema, porque son sociedades mucho más tradicionales, pero hay autores latinoamericanas como la Lina Meruane, autora chilena, y la Guadalupe Nettel, que sacaron libros, la Guadalupe recién, que se llama La hija única, y Lina Meruane contra los hijos, que habla sobre esta temática de la decisión de tener o no tener hijos. Entonces, súper interesante que como en el último tiempo han ido saliendo más a través de las distintas plataformas, medios culturales, artísticos, la temática sobre la maternidad o la decisión de tener hijos. ¿Cómo lo ves tú también desde la perspectiva de género? Que mujeres, ahora en este caso Alba como cineasta mujer y las escritoras mujeres abordan esta temática. Claro, es que yo creo que estamos, digamos, es un momento donde necesitamos como armar narrativas nuevas. Creo que lo primero que hay que hacer es hay que pluralizar, tenemos que hablar de las maternidades, y me parece que hay una necesidad de armar otros relatos. Hay relatos del no deseo y hay relatos del deseo, pero desde otro lugar, ¿no? Y ahí el deseo tiene que ver también que ver como con el ideal, y después está la práctica, está la realidad de esa maternidad, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una mezcla. Yo recuerdo de la película el testimonio de una de las mujeres que decía, de todas las preguntas que se me pueden hacer, todas tan interesantes, ¿por qué siempre esta pregunta? ¿No? Ya, da ejemplo un montón de preguntas de cualquier tipo, que uno diría no son comparables en términos de profundidad. Entonces a mí me pareció súper interesante porque es algo que realmente sucede. Uno sabe que la maternidad y la feminidad son dos caras de una misma moneda. O sea, una cosa es que yo quiera que sea distinto y otra cosa es que todavía siga siendo así. Por eso las mujeres nos las pasamos dando explicaciones de una cosa o la otra. ¿Sí? Estamos todavía en ese punto. Entonces, cuando yo la escucho a ella decir eso en la película, la entiendo y digo, te entiendo, pero no hacer la pregunta es como, ¿no? Como el avestruz que mete la cabeza debajo de la arena, ¿no? En esta metáfora. Yo creo que insiste la pregunta y por suerte ahora podemos dar todo tipo de respuestas. Y yo creo que eso visibiliza otras alternativas. Yo terminé de ver la película el fin de semana y estuve viendo todas las fotos. Yo tengo 2 hijas de 11, tengo mellizas. Estuve viendo todas las fotos de mi embarazo hasta esta parte. Hice todo un recorrido tratando como de reconstruir cómo fue, o sea, ese fue el impacto que tuvo la película en mí. Me encantó, ¿no? Hice todo el recorrido y miré las fotos con ellas y me preguntaron cómo había sido. Entonces, cada una tiene como un poco su historia. Entonces, yo creo que no es que el seguir hablando de estos temas
es como que le damos vida al golem, por decirlo así, sino que efectivamente hay que seguir, y yo creo que lo que la película hace es muestra, sin satanizar, sin demonizar, gente muy corriente, muy de todos los días, que tiene todo tipo de perspectivas, porque había algunas que era como, no me alcanza la plata, otros no, ni se me ocurre, no quiero libertad, y otros testimonios hablando de cómo le había cambiado la vida, hablando del instinto inclusive, o hablando de las grandes satisfacciones que eso trae. Yo creo que todos esos relatos son legítimos y válidos, y creo que en ese sentido aportan a la autonomía y la ciudadanía de las mujeres, que podamos armar un proyecto de maternidad que no sea siempre respondiendo a un ideal que es como la verdad difícil de alcanzar, y que después la práctica de la maternidad del día a día, o sea, la chance de que tu práctica coincida con ese ideal es casi nula. Y eso es fuente de mucho dolor y de mucha culpa después, ¿no? Sí, Así que en ese sentido me parece vital. Sí, es muy interesante lo que genera esta película porque no es discursiva, no es como que trata de instalar una visión a la otra, sino que abre miradas, abre argumentos, o sea, la cantidad de argumentos distintos es impresionante. Y por eso también te preguntaba sobre la elección de los personajes, porque es muy impresionante ver como la cantidad de ideas distintas, porque antes estaba quizás una idea que la mujer cuando decía ya no quiero tener hijos porque quiero desarrollarme profesionalmente. Esa era la típica respuesta de como que uno estaba de las pocas mujeres que antes decían que no querían tener hijos, porque efectivamente decirlo significa cuestionamiento, juicio y un montón de cosas. Entonces, y también, igual, decir, no quiero tener hijos porque quiero desarrollarme profesionalmente, es como decir, no voy a hacer esto porque voy a hacer lo otro, es hacer algo, es como que quede claro que no me voy a estar en el sofá a tirar, voy a hacer algo. Bueno, porque tienes que cambiar una cosa por la otra, o dar una explicación de que quede claro que algo voy a hacer. Bueno, pues es que a lo mejor... Claro. Sí, igual ahí yo agregaría, me parece interesante que, claro, ahora estoy pensando, ¿no? De escucharlas a ustedes. Claro, hay testimonios, entonces ahí uno habla digamos, qué cuestiones pone en la balanza. Ahora, lo que también se desliza en varios de los testimonios es en qué escenario o contexto tomamos la decisión, porque no estamos en cualquier lado. Entonces, ese O que señala Alba no está tallado en piedra. Sabemos que hoy en día, por lo menos para nosotras, tiende a ser un no, porque hay un estándar de lo que implica ser madre, con un grado de exigencia, un trabajo bastante full time, etcétera, que claro, como el día tiene 24 horas, sería difícil poder... Entonces, hay un modo de maternaje que instala ese O, al cual las mujeres que ya tenemos más herramientas para entender cómo funciona y nos dimos cuenta que no es necesario resignar algunas cuestiones, entramos con el O. Ojalá podamos avanzar al I, no en el I obligatorio de que hay que hacer esto y esto y esto, sino en que yo sí escucho y me da mucho dolor y lo entiendo que así sea, porque no me parece extraño que así sea, que una de las variables para poder articular o no el deseo es sentir que algo de esto te va a restar libertad. Obviamente cualquier vínculo afectivo con otra persona implica un grado de renuncia, de cuidado, de tiempo, energía, ¿no? Pero es una sensación de, ¿no? Como en el casino que tengo que apostar, el all-in, el todo adentro, como que es una apuesta, y si las condiciones del juego cambiaran, en términos de las lógicas de cuidado, que fueran más colectivas, ni hablar de la corresponsabilidad, me refiero también a tener un sistema de cuidados articulado desde las políticas públicas, entonces sería otra las condiciones para armar el deseo. ¿Quién va a armar un deseo si siente que va a terminar en una especie de cárcel de maternidad ideal, por decirlo así, ¿no? Bueno, lo dice Ugne al principio, la mujer que está con su bebé, en plan, lo dice claramente, si lo piensas con la razón, entonces no lo haces. Claro, es que el tema de cómo se articula este pensamiento, claro, es como es instinto, pero entonces no lo puedes pensar, pero vamos, es muy, muy complejo y por eso yo creo que ni lo pensamos, no sé. Pero bueno, yo la verdad que tengo que decir que me he quedado súper en paz después de hacer la peli, porque como que he sentido muy desde dentro, como que siempre pierdes, siempre ganas algo. Es que es como lo típico que lo sabes, pero lo he sentido desde las entrañas, o sea, haga lo que haga, porque claro, decidí que no, pero bueno, que no con Robert. No sé, bueno, claramente ahora pienso más bien que no, me apetece, pero me quedé como una sensación de es que todo está bien, es que siempre voy a perder algo, voy a ganar algo, súper en paz, la verdad. Una cosa tremenda. Uy, sí, increíble.
Alba, ¿cuál fue como el mayor desafío durante todo el proceso? Me imagino que la edición, como mencionaste tú, como eliminar material, de haber sido muy complejo, pero también la elección de los personajes, quizás también la preproducción, pensar cómo bajar esta temática. ¿Cuál fue el mayor desafío durante todo el proceso? Bueno, la edición ha sido un currazo, no sé si o sea, ha sido un currazo, pero me lo he pasado súper bien. O sea, lo vivía casi como una especie de puzzle, collage, puzzle, laberinto, que tenía que encontrar ahí, desentrañar, y entonces me lo he pasado súper bien con eso, o sea, realmente, y a la vez muy responsable, o sea, yo lo sentía editando, me sentía una responsabilidad de tener, como que tenía mucha vida entre mis manos, o sea, tenía la gente hablando de la vida, que se emociona la gente cuando habla de estos temas, como algo muy puro. De hecho, también a nivel formal la peli es como muy pura. Yo soy música, pensé en un principio que claro que le iba a poner algo de música, luego pensé que no entraba para nada. Entonces, bueno, a nivel de edición, no, tampoco desde un principio tenía claro que el discurso, que unos planos y otros, una gente y otra, que fuera el discurso lo que iba bailando unos y otros, ¿no? Pero al final claramente vi que era el discurso. Entonces, es como pensar qué mundo se abría cuando juntaba una persona con otra, o sea, qué líneas de fuerza salían ahí simplemente por juntar a dos personas, cómo acaban dialogando sin dialogar. A veces es muy obvio que dicen casi la misma frase y yo realmente al entrevistar, yo no buscaba que dijeran tal frase ni buscaba que hablaran en general de, no sé, dejaba a la gente que hablara de lo que quisiera. A veces sí iba conduciendo e intentaba que fuera muy abierto y tal, pero sí, un súper reto, pero es que no ha sido un desafío, es que me lo he pasado tan bien editándolo, la verdad. Pero bueno, lo de la elección de los personajes, eso no ha sido... Yo creo que tuve cierta intuición para más o menos ver quién iba a funcionar. Eso no fue tanto... Además es que, no sé, tengo la suerte de tener unos más cercanos, otros menos, pero bueno, pensar en tal persona es como sí, claramente la gente es maravillosa, dan un juego tremendo y les agradezco desde aquí. Vamos, sin ellos no habría feliz, claro. Súper. Quiero aprovechar de comentarle a la gente que pueden mandar sus preguntas, los que están viendo a través del Zoom o de las redes sociales, pueden enviar las preguntas para Alba o para Mariana, así que estaremos leyendo sus preguntas, pueden mandar a través del chat o de las redes sociales. Quiero preguntarle también a Mariana, es bien interesante de que siempre me llamó la atención cómo se usa el lenguaje para hablar sobre las decisiones, porque, por ejemplo, cuando uno habla de, no sé, del tema del aborto, que en Chile todavía estamos en el tema de las 3 causales, en Argentina se aprobó la despenalización del aborto, en España también es despenalizado el aborto, pero en Chile estamos súper atrasados con el tema, y hay un tema de concepto que a mí siempre me ha llamado la atención, de que en Chile, en vez de hablar de pro-decisión, como pro-choice, como se usa la palabra en inglés, acá se habla de aborto libre. Entonces, la palabra libre genera como una sensación de algo muy negativo, de como que algo que hiciera, como tan libre que vamos a hacerlo todos, como ese llamado, vamos todos. ¡Libertad! No. Claro, es como una cosa que encuentro que juega como muy mal, o sea, como que un juego de palabras muy complejo que dificulta el proceso de verle como el lado, como ponerle una connotación negativa a un tema de que tiene que ver con una decisión personal. ¿Cómo crees que influye eso en el tema de la decisión de tener hijos o no tener hijos, o tener la libertad de elegir de hacerse un aborto o no hacerse un aborto? Claro. A ver, estoy de acuerdo que para ciertos grupos la palabra aborto libre genera todas estas reacciones. Ahora, yo estaba pensando que así como por acá hablamos de aborto libre y en Argentina surgió el Ni Una Menos, ¿sí? En Estados Unidos tenemos el Me Too y el Pro-Choice. Y yo ahí lo que veo es una diferencia en términos de la lógica individual y colectiva. El Me Too es yo. O sea, Estados Unidos es el eje de la decisión personal. Entonces, yo creo, a mí me gusta la mirada más colectiva. A mí me hace ruido, me hace eco cuando hablamos de aborto libre, no el sujeto individual en el centro de la acción, sino que es algo más masivo y colectivo. Lo mismo el Ni Una Menos. En cambio, me da la sensación cuando yo escucho Me Too, que es
quien enuncia la acción es a mí también. Y aunque a mí también, o aunque a mí tampoco, en Ni Una Menos es Ni Una Menos, tocan a una, tocan a todas. Entonces yo siento que hay una diferencia cultural que tiene que ver más con una lógica individual desde cuál parten las acciones y una lógica más colectiva en el caso por lo menos de nuestro cono sur. Entonces yo prefiero toda la vida, aunque entiendo lo que vos estás planteando, que claro, cuando vos pones la palabra pro-choice, es decir, decisión, de alguna manera eso reduce el campo de acción y hace que, bueno, habrá algunas personas que decidirán en vigor de una ley, y eso efectivamente suena menos amenazante que la fantasía de ¿qué tenemos que hacer, chicas? Vamos todas juntas a hacer un aborto ahora después del foro, que era un poco la fantasía de lo que iba a pasar en ese contexto. Entonces, nada, las palabras son clave, pero las palabras tienen orígenes determinados y después las palabras se echan a rodar y van tomando como usos y significados que a veces no son con los cuales surgen. Entonces entiendo que esto de aborto libre genera un poco esta inquietud, pero a mí me gusta me parece que abre más al juego. Yo estoy dispuesta a que genere más resquemor y me parece como más interesante, por ejemplo, que esta otra mirada donde está siempre el yo en el centro de la acción, ¿no? Yo voy a decidir, a mí también me acosaron. Entonces, mi entendimiento de la experiencia de lo que sucede siempre si me pasó a mí o yo tengo que decidir, ¿no? Y nosotras sabemos que acá los movimientos feministas que son amplios, diversos, etcétera, hay movimientos feministas lésbicos que a priori, salvo algunos casos muy puntuales, no deben acceder y que están al pie, digamos, avanzando en la lucha por el derecho a la autonomía, ¿no? Y quizás no les va a pasar, salvo algunas situaciones puntuales, digamos, todos sabemos que nos puede pasar. Así que eso es lo que se me ocurre, digamos, con el tema del significado de las palabras. Sí. Y tú, Alba, ¿qué opinas sobre también la reacción que pueda generar que tú, claro, planteas esta temática de una manera así súper, súper abierta, que abres la pregunta, pero que puede que pase que también de repente digas, claro, ¿qué pasa con la gente después de ver la película? ¿Qué tipo de mensaje puede quedar? ¿Cómo fue tu visión al plantear esta temática así, de como literalmente abrir todas las puertas y dejar que la gente opinara y no cerrarlo de alguna manera, dejarlo súper, súper abierto? ¿Te refieres a no llegar a una conclusión al final de la peli? Claro, bueno, para mí, una conclusión personal quizás, claro. Para mí un poco la discusión del final es un cierre, en realidad, porque ahí se ve, o sea, yo sentía que era cobarde si no metía el metarrelato que estaba, todo lo que estaba sucediéndome en el proceso. Bueno, un final, inicialmente el final iba a ser que después de preguntarle a mucha gente, yo iba a grabar a Robert y le iba a hacer la pregunta, y Robert me iba a grabar a mí y yo le iba a hacer la pregunta. O sea, yo iba a responder. Pero a raíz de lo de la discusión, que justo esa parte que es un poco como las meninas, que una persona que está viendo la peli ve a gente reírse de que alguien que está en otro lado, ahí eso me pareció muy interesante porque yo quería interpelar a la gente que está viendo. Y entonces, igual podía haberlo explicitado, pero también podía haber explicitado muchas cosas que decidí no hacerlo porque para mí era como apropiarme del docu ya demasiado. Quiero decir, si yo pongo, por ejemplo, temas, el trabajo, el dinero con letras o sale más mi voz narrando, ya era como demasiado apropiarme. Yo quiero que se apropie la persona que lo ve, porque en ese sentido sí es abierto, quiero abrirlo así, ¿no? Entonces sí que lo hice más personal al mostrar la discusión y al mostrar como unos niveles que están abajo de cosas que están sucediendo, ¿no? Pero yo no quiero que sea narrativo, aunque lo es mucho más que otros trabajos que he hecho, pero es un docu, es que es eso, yo quería mostrar que es la vida y es arte y es lo mismo, ¿no? Entonces, no quería cerrar nada, no quiero que la gente lo cierre, o sea, no lo he hecho para que la gente se lo plantee, en realidad, pero eso es así, y quiero que la gente lo cierre, no cerrarlo yo, claro. Para mí es obvio que el cierre es, para mí es obvio, que el cierre es que no hay una respuesta y que hay muchos mundos y que hay muchas respuestas. Para mí es eso, pero es que como que si lo hacía obvio, me parecía demasiado explicitar, la verdad. Claro. Yo quería pensar, porque estoy ahora pensando en cómo fue mi experiencia, ¿no? Y por mi estilo,
que yo soy muy cognitiva, muy de pensar, etcétera. A mí la escena que me hizo, como que me cerró, fue la escena donde le preguntás a la gatita. Qué fuerte. Porque viene en un momento donde la cuestión va subiendo en intensidad, y esa escena donde Sí. filmás a la gatita, le preguntás, y la gata, por supuesto, responde en silencio, a mí me hizo todo el sentido del mundo, porque yo sentí que Ay, eso es lo que a mí me pasa. Yo me podría ay, llenar de palabras, pero es que esa escena fue como todos los pelitos así del brazo, así como, eso fue precioso, a mí me encantó. Por eso me ay. parece interesante como, claro, Mm, cada uno va haciendo clic a partir de dónde viene. Sí. Y mucha gente que lo ha visto es como que me encanta que cada uno conecte con una persona en concreto, o a alguien le resuena más, otros, o le cae mal a alguien por alguna razón. Y eso es, al final, la gente, quien lo ve dialoga un poco con todos ellos y se identifica un poco con alguno de ellos. Entonces, en tu caso ha sido mi gata Runa, pues, pero, o sea, siempre hay algo que dices, algo resuena más que otro, ¿no? Y, Sí, a mí me resonaron también dos mujeres mayores, o sea, una mujer mayor, una rubia, que me encontré súper sí, interesante, mire y yo. otra también que seria, pero encontré que decía cosas muy así al Ya. callo. Sí, sí. ¿Y qué pasó que Total. hay alguien que se te haya acercado después de ver la película y que te haya dicho, cambió mi visión sobre la decisión que había tomado? Quizás que al ver la película abrí otro, como que se le abrió la mente o vio otra perspectiva sobre su idea de maternidad o paternidad. A ver, tampoco bueno, si se la he mandado a gente, mi idea, me hubiera encantado reunir a toda la gente que sale en un espacio, esa era mi idea, en un espacio grande y poder verla y antes de enseñársela a nadie, pues, o mandarla a ningún sitio, pues eso, ¿no? Poder debatir. A mí me hubiera encantado hacer un cineforo entre todos los participantes, o al menos los que estuvieran en Madrid, pero al final, que si con la pandemia era justo cuando se podían reunir más de 6 personas, como no, nos decían más adelante, y otros, no, pues que queremos verla ya, y al final pues ya la acabé mandando, pero me hubiera encantado. Gente que diga me ha cambiado la visión, no sé si tanto, no sé si tanto, pero bueno, a mí me ha cambiado la visión, es que yo no, a mí totalmente, la verdad, pero... ¿En qué sentido? Es que yo la sensación de realmente creo que no quiero, no la había tenido nunca antes de terminar el docu, la verdad. Entonces, me ha cambiado mucho. Es lo que, bueno, le comentaba antes del Zoom a Antonella, como ahora me siento un poco lejos de mis palabras cuando hablo del docu y de este tema, porque como que yo ya no estoy ahí con la duda, ni yo estoy ahora a otras cosas. Entonces, pero sí, bueno, ha habido gente sí que le ha hecho pensar y gente que me ha hecho que le ha hecho mucho pensar al pedirles que me mandaran un vídeo, porque claro, esto fue desde el confinamiento. Yo, si no hubiera habido confinamiento, habría gente que no estaría, porque nuestra idea era grabar a gente nosotros para que los planos, pues claro, de calidad estuvieran mejor. Pero yo en el confinamiento ya me estaba subiendo por las paredes y editar pues hace que te concentres mucho, me sienta muy bien. Y entonces ya fue como, mira, ya aunque no la cojan en ningún sitio porque la calidad de los móviles sea la que sea, ya me da igual. O sea, le pedí a gente que me gustaba ya saber su opinión, ¿no? Que se grabaran con el móvil como pudieran y tal, y que necesitaba seguir trabajando en esto. Y entonces ha habido gente que dice al pensarlo, bueno, un chico que sale al final, que le grabo yo como en un río, que es de los pocos planos que se mueve la cámara, es psicólogo, me dice muchísimas gracias porque no me lo había planteado y me ha hecho pensar mucho este asunto. Sí, sí. Qué bonito que genere eso. Sí, y que se tengan otras opciones. Sí, también, bueno, quiero reiterar si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a Alba o a Mariana, pueden hacerlo a través del chat o de las redes sociales. Por mientras voy a seguir, también quería preguntarte sobre tu visión desde la perspectiva de como documentalista, de cómo realizar una película testimonial, que también, como dices tú, en el confinamiento, ese tema de como más audiovisual, como ese punto de vista de la cámara, de cómo, de los primeros planos o de la cámara estática, como dices ahora, cuando que efectivamente hay pocas partes donde hay cámara en movimiento. Esa visión,
¿cómo la conectaste con la temática de la película? ¿Por qué decidiste optar por ese tipo de planos? A mí me interesaba mucho que se viera, mostrar la expresividad de las caras con la gente emocionándose hablando de este tema. Eso me parecía interesante y sí que pensaba que igual mucho plano fijo, tal, pero luego pensé que al ser tanto plano fijo resaltaba más la propia expresividad, el propio movimiento de la cara, la propia mirada, porque yo en realidad lo que busco es mostrar miradas literalmente, o sea, mostrar diferentes miradas de la gente, pero de un modo casi literal, diferentes enfoques de una manera literal. Y entonces también por eso, volviendo a lo de antes, el hecho de que la gente se grabara también con móvil, que yo pensé de entrada que era un suicidio, luego pensé que también era como mostrar una multiplicidad de escenarios, de enfoques, de imagen, ¿no? De calidad de imagen, que eso realmente me cuadraba con la idea principal, que es, ¿no? Mostrar como claro, multiplicidad. es como más crudo, como que tiene esa cosa media, como más cruda, más como hecho en casa, así como esa cosa más natural, que se relaciona más con el tema del testimonio propiamente tal. Entonces, está súper interesante. Sí, tiene como una verdad que no era para nada, ha sido a raíz del confinamiento, ¿eh? No hubiera sido así, pero es verdad que ese móvil, bueno, o sea, en general yo creo que toda la gente transmite mucha verdad y eso es gracias a la gente que está ahí. Y entonces, pero es verdad que lo del móvil sí que al final acabó funcionando. Pero lo que decías, lo que decías del plano fijo, que yo creo que casi resalta más el movimiento que se ve en la propia persona, la vida que hay en la propia persona al mostrar el rostro. Pero no sé, me hiciste otra pregunta que ahora no me acuerdo. No sé y también la edición, porque efectivamente fuiste haciendo estos cortes sí. O sea, claro, van diciendo como frases cortas y vas intercalando estas frases. Entonces, también eso es interesante porque ese ritmo, además del montaje, ayuda mucho a ir escuchando los distintos testimonios uno tras otro y funciona muy bien. Eso fue un currazo, la verdad que, pero yo sentía como que tenía un bebé entre mis brazos que tenía que cuidar porque tenía pura vida entre mis brazos y yo estaba cortando y estaba modificando y era como, por Dios, me sentía súper responsable. Y entonces, sí, pues con mucho cuidado y mucho amor, la verdad. y entonces, bueno, también he pensado que la estructura, o sea, es algo muy como algo que crece, como una flor que se abre, ¿no? Que se va desarrollando de una manera muy, muy fluida, pero que también es muy horizontal, como muy rizomática, que casi todos pueden dialogar con todos. Entonces yo creo que esa es como la clave y es muy, muy vital por eso, ¿no? Porque hay como unas estructuras que son muy opuestas y a la vez funcionan bien. Nada, me lo pasé súper bien haciéndola, la verdad. Súper. ¿Tienes algún referente, algún cineasta que te haya inspirado además a hacer una película en este formato? A ver, un poco, la verdad que viendo, no es que, bueno, igual la idea surgió un poco viendo Comici de Amore de Pasolini, que preguntan, se va recorriendo toda Italia preguntando a la gente diferentes cuestiones muy abiertas, ¿no? Entonces, bueno, igual eso fue un poco un punto de partida. Agnes Varda me interesa mucho, pero no es que la tuviera tampoco conscientemente súper presente. Oye, tengo una pregunta al público. ¿Te sucedió que al ver cómo la gente respondía a tu pregunta, notaste que totalmente discrepabas con la visión de alguno o alguna? Pregunta Mayra Escobar. A ver, no te sé decir. Yo creo que yo siempre al final conectaba con todos ellos de alguna manera. Discrepar totalmente. Bueno, sí, claro, hay algunas frases con las que no estoy de acuerdo, pero no pensaba en lo que a mí quiero decir, pensaba en la peli en su conjunto que podía ser interesante, no pensaba, discrepo muchísimo, no lo pensaba en esos términos, pero sí, alguna cosa así. Súper. Ya deberíamos ir cerrando y los dejo invitados a otra actividad que tenemos en FemCine junto a Sanfic, que aprendemos la experiencia de grandes productoras latinoamericanas, que esto es una actividad que es hoy día a las 7, así que se pueden seguir conectados por el Facebook Live de FemCine y Mundo Películas. Es un espacio de conversación e interacción para productoras ejecutivas iberoamericanas que se realiza en conjunto con Sanfic Industria. Así que los dejo todos
y todas invitadas a esa actividad que viene justamente después de esta. Alba, Mariana, ¿quieren decir unas palabras antes de terminar? Nada, solo que muchísimas gracias por valorarla, apreciarla y verla con buenos ojos, y me gusta mucho que la hayáis sabido leer y tal, y nada, encantadísima, sí. Sí, no, yo por mi lado también agradecer, bueno, obviamente recomendar si a quienes no la hayan visto que la vean, acá por lo menos en Chile y en la región metropolitana, que vamos a una cuarentena y una encerrona, en mi caso encerrada con mis 2 hijas, te juro que esto ha sido a mí me ha ayudado a hacer un recorrido, por suerte, una maternidad con sus cuestiones, varias, una maternidad bien ambivalente, pero poder volver a andar esa historia ha sido un recorrido para mí muy lindo, así que a nivel personal súper agradecida. Así que invito al resto también a que aproveche en esta cuarentena, aprovechar toda la programación, aparte que está lleno de cosas interesantes. Así que eso, nada más. Muchas gracias Mariana. Muy bien. Alba. Felicidades por la película, realmente maravilloso documental. Así que me sumo a la recomendación para que la vean, Tener o no tener, en FemCine. Y les recuerdo que FemCine está disponible hasta este domingo 28, para que vean toda la cantidad de películas que hay increíbles de mujeres realizadoras de distintas partes del mundo. Así que una experiencia increíble que pueden ver online de forma gratuita. Así que métanse a femcine.cl y sigan toda la programación del festival, que está increíble. Muchas gracias, Alba y Mariana. Gracias. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.